Bueno, ya estamos de regreso y hoy la UEF batió un récord histórico, está por sobre los 30.000 pesos. Hay que entender que la UEF está directamente relacionada con el IPC y es por eso que algunos se empiezan a replantear si es que debe seguir siendo una fórmula de medición del costo de la vida también asociado a los créditos hipotecarios de consumo en nuestro país. Fue creada en la época de Frei Montalva, así que vamos a analizar un poquito lo que está pasando con la UEF. Javier Espinosa nos va a contar, porque esto claramente es un reflejo del tema de la inflación, ¿no?, que ha generado tanto debate en nuestro país. Hola, Javier. Hola, ¿cómo están? Sí, claro, totalmente, es un reflejo de eso. Es una mala noticia para muchos de los chilenos que hoy transan muchas cosas en UEF, sus dividendos, sus arriendos, el plan, por ejemplo, de su ISAPRE, transan muchas cosas menos el sueldo que se sigue pagando en pesos, y es uno de los principales reclamos de las personas con las que hemos conversado. También hay algunos, incluso candidatos presidenciales, que han apuntado en esta línea, en que la UEF ya cumplió un ciclo que no es justa en el trato hacia los ciudadanos. Aún así, los expertos economistas, incluso el ministro de Economía también, la defiende como un mecanismo óptimo. Dice que es similar a lo que ocurre en otros países, es similar en su funcionamiento. A ver, pongámonos, retrocedamos un poco en el tiempo. Hace exactamente un año, 9 de septiembre de 2020, la UEF estaba en 29.090 pesos. Hoy están 30.004 pesos. Son exactamente 914 pesos de diferencia. Uno piensa quizás no es tanto, pero por ejemplo, una persona que paga un dividendo de 15 UF, el año pasado pagaba 436.300 pesos, hace exactamente un año, y hoy paga 450.060 pesos. Son 14.000 pesos de diferencia, pero que hay que sumar a eso de dividendo también cómo afecta el colegio de sus hijos, si es que lo paga también en UEF. Muchos de ellos se paga, de hecho, en UEF, o también el plan de su ISAPRE, que también se reajusta, en este caso al alza, con esta unidad de fomento. Es una mala noticia para los ciudadanos, lo conversamos con algunos de ellos, escuchemos a continuación. Se disparó y obviamente nos afecta a todos los que pagamos dividendo acá en Santiago. El pasado pagaba como 380, 390 y ahora ya voy en 400 y tanto, 450 y tanto. Oh, la UEF está por las nubes, pues, y sigue subiendo, va a seguir subiendo, y la inflación ya no va a dar más abasto, ya como 10.000 pesos. 340, ahora va en 350. Y eso que le he sacado varios seguros, menos el de gravamen. Algunos economistas plantean que esto que vemos reflejado en la inflación, bien sabemos, tú lo decías, Vivi, también la UEF está muy vinculada a lo que ocurra con el IPC. Todo esto, este aumento y esta barrera que se rompió de los 30.000 pesos de la UEF no se debe tanto a la UEF de agosto, que fue al IPC de agosto, que fue de 0,4%, sino que al de julio, que fue mucho más alto, de 0,8%. Claro, esta noticia de que se iba a romper el 9 de septiembre de 2021 la barrera de los 30.000 pesos en la UEF se sabía de hace rato, desde por lo menos que se conoció el IPC desde julio, pero fue una noticia que de todas formas pilló por sorpresa a la mayoría de los chilenos, que no lo tenía dentro de sus planes y que les afecta, sin duda, para poder pagar sus gastos mensuales. Lo decíamos, esta medición, esta UEF ya cumple 54 años. El año 1993 había pasado por primera vez los 10.000 pesos, ya el 2008 los 20.000 pesos, y ahora traspasa los 30.000 pesos. ¿Qué pasa de aquí en el futuro? Bueno, está todo por verse, porque hay una situación inflacionaria que sin duda afecta a la UEF, inflación que según expertos se debe, entre otras cosas, al alto costo de la vida impulsado por la mayor cantidad de liquidez que hay en el ambiente, mayor dinero circulante, entre otras cosas, por los aportes directos desde el Estado hacia las personas, por los retiros de los fondos previsionales también. Por lo mismo hay una situación de alto costo de vida que impacta a la UEF. Conversamos con algunos economistas, también con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Él asegura que defiende, digamos, el funcionamiento de la UEF, pero apunta también a que puede ser un efecto mucho más negativo si es que se aprobara o no el cuarto retiro que está hoy en discusión en el Congreso. La UEF va a llegar fácilmente sobre los 30.000 pesos. Y si continúa, en pocos meses podríamos tener la UEF en 31.000 pesos. Por lo tanto, eso hace un impacto significativo. Todo lo que está denominado en UEF
Sube porque sube la inflación. Una persona que está pagando un dividendo hoy día de 400.000 pesos, que originalmente está en UEF. Lo más probable, con lo que estoy diciendo, es que en los próximos 12 meses, o al cabo de 12 meses, va a estar pagando 420.000 pesos más en total. 20.000 pesos más, eso llevado a un año, estamos hablando de más de 200.000 pesos adicionales durante el año. Es decir, medio dividendo adicional solo como consecuencia del UEF. Es un sistema que está integrado, finalmente, si no es así, si no es en UEF, va a subir el arriendo en términos de peso. Por eso y este sistema ha funcionado en nuestro país desde hace mucho tiempo, está equilibrado, y mientras más equilibrado esté, va a ser menor el impacto para los bolsillos de las personas. Por eso que es importante tomar decisiones pensando cuáles son las consecuencias y no solamente pensando en el hoy. Hay que pensar que las realidades de cada persona son distintas. Hay muchos que tuvieron que usar casi forzosamente los retiros desde las AFP y también los aportes que han recibido desde el Estado para poder costear las emergencias que se le originaron durante la pandemia. Hay otro grupo de personas que probablemente lo pudo retener y ahora lo tiene como un ahorro, por ejemplo, de un pie para una propiedad, un pie que era imposible para ellos juntar pagando un arriendo, era imposible ahorrar tal cantidad de dinero. La pregunta que se hacen muchas de las personas que tienen esos ahorros es si es momento para poder invertir o no en una propiedad, pensando en que, uno, van a enfrentar una UEF más cara que lo que estaba hace un año, y segundo, porque también las tasas de interés de los créditos están más altas también, se han reajustado hacia el alza, y todo debido, de nuevo, a lo mismo, que es la inflación. Es un momento difícil para tomar decisiones, sí. Cada persona la tiene que evaluar, pero estos son antecedentes que hay que poner en la mesa a la hora de decir sí o no. Por ejemplo, deseo invertir o cómo administro los fondos que tiene cada familia. Perfecto. Gracias por ese reporte y no nos queda más que resonar las palabras de Juan Luis Guerra, ¿no? El costo de la vida sube otra vez y eso está relacionado con todo lo que estamos conversando. Gracias, Javier, que estés muy bien.